¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024. Hay muchos temas que están flotando en el ambiente. Hay resoluciones incluso que se dan en el ámbito del Instituto Nacional Electoral o en el espacio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pueden cambiar en algún momento la historia que parecía escrita por anticipado con respecto a la suerte de algunos personajes de la política. Y esto tiene que ver con el cumplimiento estricto de algunas reglas que tienen que ver en algunos casos, por ejemplo, con la paridad de género, es decir, que se vayan generando espacios de manera equitativa, justa y equilibrada para darles oportunidades a las mujeres. Pues bien, la postulación de candidatas y candidatos a 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano deja abierta una gran interrogante sobre la justeza de sus criterios de paridad de género, pues la organización que encabeza Dante Alfonso Delgado Ranauro inscribió como sus abanderados a 3 hombres en entidades en las que ese partido es más competitivo y designó a 4 mujeres en estados donde tienen nulas posibilidades de triunfo, es decir, por anticipado mandó a estas candidatas a perder. Aunque los registros de candidatos de Movimiento Ciudadano ya fueron validados por la autoridad electoral, se aplicó un criterio distinto en esas candidaturas al que utilizó el Instituto Nacional Electoral ahora que decidió cancelar dos candidaturas al Senado por la vía de la mayoría relativa. Le canceló el registro a candidatos de Movimiento Ciudadano porque consideró que no se cumplían con los principios de la paridad de género, pero única y exclusivamente en el caso de 2 candidatos al Senado de la República. Este jueves 21 de marzo del 2024, el Instituto Nacional Electoral utilizó un método aleatorio para la cancelación de las candidaturas necesarias, así dice, candidaturas necesarias, para satisfacer el requisito de paridad transversal entre los géneros en las candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa postuladas por Movimiento Ciudadano. El INE canceló los registros de las fórmulas de candidaturas a senadurías por el principio de mayoría relativa y de primeras fórmulas en el caso de Campeche, donde canceló el registro de Eliseo Fernández Montúfar, y en el caso de Jalisco, donde canceló el registro a Alberto Esquer Gutiérrez. En sentido contrario a esta decisión que tomó ayer el Instituto Nacional Electoral, el pasado miércoles 20 de marzo del 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que validó el registro de Jesús Pablo Lemus Navarro como candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de esa entidad federativa. El acuerdo fue impugnado por el PRI al considerar que Movimiento Ciudadano debió postular a una mujer en Jalisco al ser la entidad donde es más competitivo el Partido Naranja con respecto de los estados donde se elegirán 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, el tribunal dijo, no, el registro de Pablo está bien, y en cuanto a la postulación de candidatos a 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también todo está en regla porque lo aprobó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Sin embargo, aquí hay un sin embargo muy importante. Los precedentes que hay con respecto a la aplicación de la norma de paridad sustantiva de género es una encomienda que el Tribunal Electoral le dio al Instituto Nacional Electoral, que en este caso particular de Jalisco, el INE debería de haber aplicado o ejercido su facultad de atracción para analizar detalladamente las circunstancias y condiciones en que el partido Movimiento Ciudadano postuló candidatos a esas 8 gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se lo digo por lo siguiente, mire,
Si nos vamos a la diapositiva número 4, vamos a ver cosas muy interesantes que tienen que ver con este asunto. Ahí tiene usted en pantalla las votaciones de Movimiento Ciudadano en los 9 estados donde se va a renovar el Poder Ejecutivo en 2024 y los porcentajes de votación que logró en la elección más reciente, la elección de diputados federales del 2021. Usted puede ver ahí con claridad que, por ejemplo, el estado donde Movimiento Ciudadano sacó más votos fue el estado de Jalisco, donde tiene la gubernatura actualmente. En Jalisco, Movimiento Ciudadano sacó 944,571 votos para un porcentaje del 31.71%. El segundo estado donde sacó mejor votación Movimiento Ciudadano en la última elección fue el estado de Veracruz, donde logró 257,175 votos para un 7.15% de porcentaje. Y nos vamos al estado de Morelos, donde Movimiento Ciudadano tuvo 53,356 votos para un 6.75% del porcentaje de la elección. Y el cuarto mejor desempeño de Movimiento Ciudadano fue en el estado de Puebla, donde logró 148,136 votos para un porcentaje del 5.58%. Entonces, si ve usted la tabla en conjunto, se va a dar cuenta que 3 de los 4 estados donde Movimiento Ciudadano fue más competitivo en la última elección, en 3 de los 4 estados postuló candidatos varones. Y en el tercer estado donde obtuvo un porcentaje interesante, que fue el caso de Morelos, ahí sí puso a una mujer, a Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, cuando de entrada lo mínimo, muy mínimo razonable, es que por lo menos Movimiento Ciudadano hubiese equilibrado, digamos, 2 y 2 mujeres y 2 varones en los estados donde tuvo mejor desempeño. Pero también hay otra premisa muy importante. El único estado donde Movimiento Ciudadano puede ganar es el estado de Jalisco, donde va a estar en una pelea muy cerrada con el partido Morena. En Jalisco puede ganar Morena o puede ganar el partido Movimiento Ciudadano. Y además hay que tomar en cuenta otro dato. El candidato de Movimiento Ciudadano hace 6 años en Jalisco fue Enrique Alfaro Ramírez. La presunción sería que si hace 6 años el candidato fue varón, 6 años después tendrían que haber postulado a una mujer en el estado de Jalisco, que es realmente el único estado de los 9 que van a estar en juego, en el que puede ganar el Partido Naranja y donde tendrían que haber puesto una mujer para darle a una candidata mujer la posibilidad de lograr un triunfo, alternando incluso la candidatura de Alfaro, que fue una candidatura para un hombre hace 6 años, con la candidatura para una mujer en esta elección. Y si usted puede observar esto, se va a dar cuenta de que estos elementos que en algún momento el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional han dicho que son importantes en el momento de postular candidatos, no fueron ponderados adecuadamente al analizar el caso de la postulación de Pablo Lemus. Mire usted, hasta el momento ya están en campañas y ya están designados todos los candidatos en la Ciudad de México, donde el candidato de Movimiento Ciudadano es Salomón Chertovisky Woldenberg. Él no tiene tampoco ninguna posibilidad de ganar allí porque usted observará que apenas Movimiento Ciudadano sacó en la pasada elección un 3.61%. También en Guanajuato hay una candidata mujer, se llama Yulma Rocha Aguilar, pero en Guanajuato el partido Movimiento Ciudadano apenas tuvo un 4.35% en la elección reciente. Si vemos el caso de Jalisco, lo acabamos de analizar, es el único estado donde Movimiento Ciudadano podría ganar y si estamos hablando de paridad sustantiva de género, era razonable suponer que Movimiento Ciudadano tendría que haber puesto a competir una mujer en Jalisco. En el caso de Yucatán también hay una candidata mujer, se trata de Vida Aravari Gómez Herrera, pero en ese caso también, como los que ya mencionamos, en el caso de Yucatán, el porcentaje de votación de MC fue apenas del 3%. Estaría muy lejos de tener alguna posibilidad de ganar.
También ya hay candidatos designados en Chiapas, por ejemplo, donde MC no tiene ninguna posibilidad, y ahí postuló como candidata en Chiapas a Carla Iracema Muñoz Balanzar. En el estado de Morelos, donde tampoco podría ganar, también postuló una mujer, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, que es la candidata de MC. Tanto en Chiapas como en Morelos, las campañas para la gubernatura se van a iniciar hasta el 31 de marzo. Luego, en el estado de Puebla, donde también la campaña para gobernador empieza el 31 de marzo, hay un candidato varón, que es el caso de Fernando Morales Martínez. Y en Puebla, como lo analizamos hace un momento, en el caso de Puebla, fue el cuarto estado donde Movimiento Ciudadano sacó votación interesante, donde sacó la votación más alta, fue el cuarto estado con votación alta para Movimiento Ciudadano. Y en Tabasco no tiene ninguna posibilidad Movimiento Ciudadano, y ahí también postuló a otra mujer, a María Inés de la Fuente Dagduc. Y finalmente en el estado de Veracruz, donde tampoco tiene ninguna posibilidad de MC, el candidato de Movimiento Ciudadano es un varón que se llama Hipólito de Champs Espino Barros. Como usted puede ver, las cuatro de las 5 mujeres que postuló Movimiento Ciudadano las postuló en los estados donde tuvo los porcentajes de votación más altos en la pasada elección. Con respecto a la paridad sustantiva de género, en la postulación de mujeres como candidatas a las gubernaturas de los estados, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió criterios que todos los partidos políticos están obligados a cumplir, y además estos criterios, el cumplimiento de estos criterios debe de estar supervisado por el Instituto Nacional Electoral, y esto lo dijo al resolver en 2022 una queja de la senadora Susana Harp, inconforme por la postulación de Salomón Jara Cruz como candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca. En su sentencia del miércoles 30 de marzo del 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal definió los siguientes criterios. Escuche usted. En la Constitución se establece el derecho de la ciudadanía de ser votada en condiciones de paridad, y se prevé que entre los fines de los partidos políticos está hacer posible el acceso al poder público y fomentar el principio de paridad, por lo que tendrán que observarse en la postulación de candidaturas. Así, el hecho de que las legislaturas federal y locales no hayan emitido la ley respectiva no es obstáculo para que los partidos políticos establezcan mecanismos que garanticen la postulación paritaria sustantiva, porque estos institutos políticos siempre han estado vinculados al cumplimiento del principio. Es decir, el hecho de que exista o no una reglamentación o una ley no exime a los partidos políticos de aplicar las normas de paridad sustantiva. Y también agrega el tribunal en esa sentencia del 2022, los criterios de competitividad y transversalidad imponen a los partidos políticos establecer reglas para garantizar que las mujeres no sean postuladas en distritos, municipios o estados en los cuales se tenga nula o poca presencia política, de tal manera que exista alta probabilidad de perder la elección. Dichos principios deben significar que los partidos políticos, mediante disposiciones contenidas en su normativa, establezcan reglas claras para que las mujeres puedan competir en ámbitos territoriales en los que sus partidos políticos sean altamente competitivos, con el propósito de posibilitar a las mujeres un acceso real a los cargos de elección popular. Esto que le acabo de leer, donde dice que las mujeres deberían ser postuladas en espacios altamente competitivos, con el propósito de posibilitar a las mujeres el acceso real a los cargos de elección popular, aplica claramente en el caso del estado de Jalisco, donde en lugar de postular a una mujer, el partido Movimiento Ciudadano postuló a Pablo Lemos Navarro. Y reitera la máxima autoridad judicial en materia electoral: los partidos políticos no se deben constreñir al cumplimiento de la paridad formal o cuantitativa, sino que deben buscar la forma idónea de lograr la paridad sustantiva. Y mire usted, en la diapositiva 14 vemos que todos estos criterios
sobre la paridad sustantiva de género fueron reiterados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en otra sentencia emitida el viernes 22 de abril del 2022 al resolver un juicio para la protección de los derechos políticos electorales promovido por Maqui Esther Ortiz, expresidenta municipal de Reynosa, quien impugnó la postulación de Américo Villarreal Anaya como candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó en la sesión extraordinaria del 20 de julio del 2022 que los partidos políticos nacionales deben adecuar sus documentos básicos para establecer los criterios mínimos ordenados por la Sala Superior del Tribunal Electoral al emitir sentencias en los juicios de la ciudadanía identificados con 2 expedientes a los que ya nos referimos y garantizar así la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas a partir de los próximos procesos electorales locales de 2023 y en los subsiguientes en los que participen ya sea de manera individual, en coalición o con candidaturas comunes. Es decir, el imperativo que impone el tribunal es que en lo sucesivo se debe de privilegiar la posibilidad de que las mujeres compitan por candidaturas donde verdaderamente puedan ganar. Y fíjese usted, concluimos con esta tabla que está en la diapositiva 16, que refiere sintéticamente el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria del 20 de julio del 2022. Dice, órgano vinculado, se ordena a los partidos políticos nacionales que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres a las candidaturas a gubernaturas conforme a los criterios mínimos precisados en esta sentencia. Y fíjese usted, órgano vinculado, se vincula al Instituto Nacional Electoral a que supervise que se emitan tales reglas de paridad sustantiva y verifique que en los registros de sus candidaturas se cumplan tales criterios. ¿Esto qué significa? Que cuando se llevó a cabo el registro de los candidatos a gubernaturas y a jefatura de gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral estaba obligado a ejercer su facultad de atracción para revisar las postulaciones que hizo Movimiento Ciudadano y aplicar estos criterios de paridad sustantiva, algo que no hizo el Instituto Nacional Electoral, dejó todo en manos del Instituto Electoral del Estado de Jalisco y con base en esa decisión del Instituto Electoral de Jalisco, el Tribunal Electoral se lavó las manos y dijo, el registro de Pablo Lemos es correcto. Y con eso concluimos hoy puntos y comas. El próximo lunes por aquí nos encontramos con mucho gusto, si ustedes lo desean, con más información útil rumbo a los comicios del 2024. Buenas noches.